Hay un campo en el centro de Texas, de donde los arqueólogos sacaron 2.600.000 artefactos, excavando apenas el 3% del sitio. Hay una muralla enterrada bajo un suburbio de Dallas que se extiende 20 millas en un rectángulo perfecto, y geólogos y arquitectos llevan 170 años discutiendo si realmente fue obra humana. Texas se promociona con El Álamo. El Álamo tiene 289 años. Las estructuras de este video tienen entre 1.000 y 20.000 años de antigüedad, pero casi nadie habla de ellas, porque los misterios antiguos no venden camisetas. Acompáñame a descubrir 10 de ellas. Mientras más nos adentremos, más extraño se pondrá. Si quieres descubrir la historia oculta bajo el estado que todos creen conocer, suscríbete. Comencemos. Número 10. El Montículo Morgis. En el condado de Victoria, sobre una colina junto al río Guadalupe, hay un sitio con más de 200 tumbas humanas que no aparece en ningún mapa turístico. No hay centro de visitantes. Casi nadie en Victoria, la ciudad más cercana, ha oído hablar de Morgis. Y aquí empieza lo extraño. Cuando el sitio fue excavado en los años 30 por un equipo de la Administración de Proyectos de Trabajo durante la Gran Depresión, los arqueólogos creyeron al principio que era un montículo artificial, una obra de tierra construida deliberadamente, como las del Valle del Mississippi. Excavaciones de 1938 a 1940 descartaron esa teoría. La colina era natural, era el remanente de una antigua terraza aluvial. Pero durante más de 10.000 años, los pueblos nativos siguieron eligiendo esta misma loma junto al río. Generación tras generación regresaban allí. Esa es la parte que nadie puede explicar. Los grupos cazadores-recolectores no solían mantener cementerios centralizados por milenios. Ellos se mueven, olvidan. Pero la gente del Bajo Guadalupe no lo hizo. Por al menos 5.000 años, las familias llevaron a sus muertos al mismo trozo de tierra. Esta misma colina era utilizada como un gran cementerio, mientras se construían las pirámides en Egipto y se levantaba Stonehenge en Inglaterra. Algo en esta terraza era tan sagrado que familias separadas por 200 generaciones eligieron enterrar a sus muertos en el mismo suelo. Los ajuares funerarios son el segundo misterio. Incluyen herramientas de hueso, puntas de proyectil, collares de vértebras de cascabel, astas de ciervo talladas con patrones de serpiente y adornos hechos de conchas marinas traídas desde la costa del Golfo. A los muertos no los enterraban con lo que tenían cerca. Los sepultaban con objetos conseguidos tras largos viajes o intercambios, de forma deliberada y ceremonial. Luego, hace aproximadamente 1000 años, aquel uso intensivo terminó. El lugar fue prácticamente abandonado. Hoy, los artefactos se conservan en el Laboratorio de Investigación Arqueológica de Texas, en Austin. La loma sigue allí, erosionándose en silencio en un pastizal, y casi nadie en Texas sabe que existe. Número 9. Paint Rock. Un acantilado de caliza de 21 metros se alza junto al río Concho, a 3 horas de Austin. Y alguien, o mejor dicho, muchísimas personas, pintaron sobre él durante miles de años. La roca alberga más de 1500 pictografías, cuyas edades van desde los 170 hasta los 2000 años. Animales, humanos, símbolos geométricos, soles y escudos. Figuras que nadie hoy puede descifrar. Y lo extraño es esto, no es la galería de una sola tribu. Estas pinturas fueron creadas por diversos grupos culturales a lo largo de muchos siglos. Y todos eligieron el mismo muro. Los dueños dicen que hasta 300 culturas distintas acamparon aquí. ¿Por qué este acantilado? Hay acantilados calizos por todo el centro de Texas. Algo en esta pared de 70 pies atraía a la gente, generación tras generación, con pigmento y pincel. El lugar está ubicado en tierras privadas. La familia Sims Campbell lo posee desde 1880, cuando Day Sims compró el terreno tras ver que vandalizaban las pinturas y decidió protegerlas. Su nieta, Kay Campbell, dirige ahora las visitas guiadas. Han cuidado mejor estas pinturas que la mayoría de los sitios estatales de Estados Unidos. Y lo hicieron porque entendieron el valor de lo que tenían antes que nadie. Quien haya llegado hasta aquí puede darle me gusta al video y suscribirse. Es totalmente gratis y seguimos hallando cosas que se esconden a simple vista, de las que nadie más quiere hablar. Número 8. Los Montículos Caddo. Junto a la carretera 21, cerca de Alto, al este de Texas, 3 grandes montículos de tierra se elevan en el bosque de pinos. Comenzó a construirse hacia el 800 después de Cristo, completando el grueso entre 1100 y 1300. Y el proceso de construcción es lo que más impacta. Al morir un líder Caddo, la comunidad quemaba el templo que estaba sobre el montículo. Luego cubrían las cenizas como una nueva capa de tierra traída a mano, canasta por canasta.
para edificar un nuevo templo justo en el mismo sitio. Capa tras capa, generación tras generación, el montículo crecía. Cada capa representa un funeral, cada capa es una reconstrucción. Este montículo funerario podría albergar hasta 90 personas, depositadas a lo largo de varios enterramientos. Los arqueólogos creen que muchos eran miembros de la élite Caddo y sus sirvientes, una práctica común en culturas complejas del Mississippi, pero raramente vista en los bosques del este de Texas. En abril de 2019, un tornado EF2 arrasó el sitio y destruyó el centro de visitantes. Los montículos sobrevivieron. Han sobrevivido a todo durante 12 siglos. Un tornado no iba a hacer lo que acabara con ellos. Número 7. Hueco Tanks. A 45 minutos al noreste del Paso, 3 enormes colinas de sienita se elevan sobre el suelo del desierto de Chihuahua. En su interior hay pozas naturales llamadas huecos que almacenan el agua de lluvia. En un desierto donde el agua lo es todo, estas pozas convirtieron el páramo en un oasis. Durante 10.000 años, cada grupo que pasó por aquí paró, bebió y dejó su huella en las rocas. El resultado son más de 3.000 pictografías y petroglifos superpuestos los unos sobre los otros. Hueco Tanks alberga la mayor colección de pictografías de máscaras en Norteamérica, con más de 200. Fueron plasmadas principalmente por los Jornada Mogollón, quienes habitaron la zona aproximadamente del 450 al 1400 después de Cristo. Las máscaras muestran ojos redondos, rasgos geométricos y un aspecto casi de otro mundo. Muchas representan a Tlaloc, dios mesoamericano de la lluvia, sugiriendo que la fe viajó cientos de kilómetros desde el centro de México. El parque estatal limita el acceso a 70 personas por día. Eso es todo, 70. La mayoría requiere un tour guiado, un roce descuidado, un graffiti, un influencer apoyándose en una pintura de 5.000 años para una selfie. Y algo irreemplazable se pierde para siempre. La protección es estricta porque el riesgo es real. Pensemos en esto. Alguien se encuentra al pie de una de estas colinas rocosas. El desierto guarda silencio, salvo por el viento. En lo alto, pintados en rojo, negro y blanco, destacan rostros que alguien caminó días enteros por la arena para plasmar. Encontraron agua y en señal de profunda gratitud, pintaron dioses en las rocas. 10.000 años de gratitud humana que solo 70 personas al día pueden contemplar. Número 6. El sitio Comal Springs. Bajo la ciudad de New Braunfels, los turistas flotan por el río Comal con cerveza en mano. Es uno de los lugares habitados de forma más continua en toda Norteamérica. Las excavaciones cerca del nacimiento del manantial han desenterrado valiosos artefactos. Se remontan a más de 13.000 años, hasta la era paleoindia Clovis. Los propios manantiales tienen la respuesta. Son el segundo sistema de manantiales más grande de Texas y han fluido sin pausa por 13 milenios. Donde hay agua, hay vida humana. Y aquella gente decidió no marcharse jamás. Aquí acamparon cazadores Clovis y recolectores del período arcaico. Aquí construyeron misioneros españoles y colonos alemanes. Esta misma milla cuadrada de tierra ha sostenido vida humana desde el fin de la última glaciación. Lo curioso es lo que los arqueólogos siguen hallando en las capas más profundas. Herramientas de piedra, fabricadas con materiales que no existen en la región. Algunas viajaron cientos de millas para terminar aquí, revelando redes comerciales en Texas Central a finales de la era del hielo. Y la gente sabía que este manantial en específico bien valía el viaje. Los bañistas de hoy son solo los últimos en una milenaria lista de visitantes. Esto se remonta a la época en que los mamuts aún caminaban por Texas. Número 5. Las ruinas de Antelope Creek. Se supone que los indios de las llanuras vivían en tipis y seguían bisontes, pero la gente de Antelope Creek ignoró esa regla. Dispersas por el valle del río Canadian, en Texas, hay ruinas de aldeas con casas de piedra. Presentaban habitaciones rectangulares y contiguas. Largas entradas se extendían hacia el este. Contaban con fogones centrales, bancos para dormir y muros de bahareque. Algunas eran casas de una habitación. Otras eran bloques de apartamentos con múltiples habitaciones. Estas estancias se conectaban entre sí, imitando el estilo de los asentamientos pueblo, construidos mucho más al oeste. Esta arquitectura imita las construcciones pueblo de Nuevo México. Sin embargo, quienes las habitaban eran indios de las llanuras. Probablemente eran ancestros de habla caduana, de los Wichita o los Pawnee. Son una de las dos únicas culturas de las llanuras en Norteamérica que usaron mampostería de piedra habitualmente.
La otra fue el complejo de Barrett City, junto a Wolf Creek. Nadie logra explicar por qué estos grupos específicos eligieron usar piedra, cuando las demás culturas de las llanuras construían con piel y madera. Cultivaban maíz, cazaban bisontes y extraían pedernal. Intercambiaban bienes por turquesa del suroeste y conchas de costas lejanas. Luego, entre 1450 y 1500 de nuestra era, desaparecieron, tal vez por sequía o guerra. O tal vez se integraron con sus socios comerciales del norte, pero nadie lo sabe con certeza. Construyeron aldeas diseñadas para durar siglos. Y luego una generación entera empacó todo y simplemente se marchó. Las paredes siguen allí, pero su gente ya no. Número 4. Spring Lake. A 45 minutos al sur de Austin, en San Marcos, hay un lago donde los turistas pasean en botes con fondo de vidrio y admiran las tortugas. Bajo las embarcaciones, oculta en el lodo del fondo, descansa una profunda historia. Este es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de toda Norteamérica. Algunos arqueólogos creen que es el lugar habitado de forma continua, más antiguo del continente. Los artefactos Spring Lake tienen al menos 12.000 años de antigüedad. Algunos sedimentos sugieren presencia humana de hace 19.000 años, lo que lo haría más antiguo que Gold. La razón por la que estuvo oculto tanto tiempo es lo más extraño de la historia. En 1849, levantaron una presa en el río San Marcos para un molino. La presa inundó los manantiales y las antiguas aldeas que había en las orillas. Durante los siguientes 175 años, todo lo que quedó allí, olvidado. Por 12.000 años de historia humana, quedó bajo 3 o 4 metros de agua a 72 grados. El agua logró lo que los museos intentan con millones de presupuesto. Lo preservó absolutamente todo. Hueso, madera, dientes, herramientas de piedra, incluso materiales que debieron descomponerse hace siglos. Todo conservado intacto por el agua fría del manantial y el lodo, hasta que en 1950 construyeron un parque de atracciones encima. Aquarena Springs funcionó durante casi 50 años. Los turistas veían sirenas actuar en un teatro submarino. Un cerdo nadador llamado Ralph saltaba desde una plataforma y una gallina jugaba al 3 en raya. Y todo ese tiempo, reliquias Clovis de 12.000 años seguían en el fondo del lago, bajo el espectáculo. Nadie lo sabía. Las primeras excavaciones científicas submarinas comenzaron en 1978, lideradas por Joel Shiner. Hallaron puntas de lanza Clovis y huesos de mamut, restos de hogueras y herramientas de materiales traídos desde cientos de kilómetros de distancia. Los coahuiltecos llamaban a este manantial Ajahuacyana, que significa manantial del espíritu. Lo consideraban el lugar exacto de su origen. Los Tonkawa lo llamaban Canacana Llana Tetlo, el agua tibia. Ambos nombres son anteriores a la historia escrita. Texas State University compró el lugar en 1994. Desmanteló el parque y lo transformó en el Meadow Center for Water and the Environment. Aún navegan barcos con fondo de cristal. Los visitantes navegan sobre las excavaciones arqueológicas, pero la mayoría ni imagina lo que hay abajo. Número 3. El mural del chamán blanco. Para este nos tomaremos un momento. Lo descubierto en 2025 lo merece. A 3 kilómetros del parque Seminole Canyon, cerca de Comstock, un mural pintado de 8 metros se extiende en un saliente rocoso sobre el río Pecos. Tiene aproximadamente 4.000 años de antigüedad. Los pigmentos son ocre de hierro, manganeso, limonita y yeso, mezclados con médula ósea y aplicados con pinceles de fibra de yuca y cabello humano. La figura central es un ser de túnica blanca con brazos extendidos, rodeado de humanos, animales y seres de otro mundo. Investigadores de Texas State University interpretan el mural como un relato cosmológico que muestra el nacimiento del sol y el origen del tiempo. La obra forma parte del estilo del río Pecos, un arte rupestre que un estudio de noviembre de 2025 en Science Advances fechó en 6.000 años de antigüedad, manteniendo el mismo sistema simbólico durante más de 4.000 años. Como referencia, el Imperio Romano duró unos 500 años. Esta tradición pictórica duró 8 veces más. El doctor Jean Clods, un prehistoriador francés que ha analizado arte rupestre en todos los continentes habitados, lo dejó claro. En mi meditada opinión, tras haber visto arte rupestre en todos los continentes, el arte del río Pecos no tiene rival y se sitúa entre las mejores muestras del mundo. Y esto no es un folleto turístico. Lo dice un experto mundial. Las mejores pinturas rupestres del planeta podrían estar en un cañón de Texas del que nunca has oído hablar. Y luego, en 2025, unos investigadores mostraron un motivo recurrente de los murales.
un arco almenado de los ancianos huizáricas del oeste mexicano. Los ancianos lo reconocieron al instante. Dijeron a los investigadores que representa la montaña sagrada Y que las ondulaciones laterales son una escalera para que el sol suba desde el inframundo cada mañana y descienda al regresar cada noche. Un símbolo pintado en un cañón de Texas hace 4000 años. Sigue siendo reconocido hoy por los pueblos indígenas de México. Eso no es solo continuidad. Es un sistema de creencias que ha sobrevivido a todos los imperios de la historia. Número 2. El Rockwall. A 25 millas al este de Dallas hay un pueblo llamado Rockwall. La mayoría de sus habitantes no tienen idea de por qué se llama así. En 1852, 3 colonos cavaban un pozo y chocaron con algo duro bajo tierra. Siguieron cavando y hallaron lo que parecía un muro de bloques de piedra apilados que iba mucho más allá del pozo. Durante los siguientes 170 años, esta formación ha sido documentada en al menos 16 lugares de los condados de Rockwall, Collin y Dallas. Se extiende aproximadamente 20 millas formando un rectángulo irregular de 4 millas de ancho por 7 de largo, cubriendo más de 20 millas cuadradas. Algunas secciones alcanzan los 40 pies de altura. Las piedras parecen apiladas en filas, como una especie de mortero entre ellas. Y aquí es donde empieza un debate que nunca termina. Muchos geólogos dicen que es un dique de arenisca natural, formado hace más de 80 millones de años, al endurecerse durante milenios la arena que llenaba grietas terrestres. En 2013, el geólogo forense Scott Walter examinó una sección para History Channel y concluyó que era natural, aunque calificó el patrón de fractura como único y admitió que parecía mampostería real. Pero luego están esos detalles que mantienen vivo el debate. Antiguos reportajes periodísticos describen pasadizos con arcos y dovelas para evitar derrumbes, aberturas tipo ventanas y un pasillo revestido de piedra hacia una cámara abovedada. En 1949, excavaron una pieza que parecía tener una escritura antigua. Incluso hallaron un anillo de metal incrustado en una piedra. Un arquitecto que estudió la formación en 1996 concluyó que hay cada vez más pruebas de una estructura humana prehistórica. El geólogo John Gaisman, en una entrevista con CBS, afirmó que es casi imposible que esto se haya formado de manera natural sobre la superficie terrestre. Dos expertos, el mismo muro, conclusiones opuestas. Tras 170 años de disputa, la formación sigue ahí, inmóvil, bajo urbanizaciones, centros comerciales y un Chick-fil-A, negándose a ser explicada del todo. El pueblo lleva literalmente su nombre, pero la mayoría de los residentes nunca lo han visto, y el debate no tiene pinta de acabar. Número 1. El yacimiento Gault. Un granjero llamado Henry Gault era dueño de un terreno cerca de Florence, entre los condados de Williamson y Bell, en Buttermilk Creek. En 1929, un arqueólogo excavó allí y descubrió artefactos, y luego no pasó nada durante 70 años. A fines de los 90, Michael Collins, arqueólogo de la UT, por fin excavó el yacimiento adecuadamente. Lo describió como uno de los mayores nidos de artefactos Clovis que jamás había visto. Usó su propio dinero para comprar las tierras, creó una organización sin fines de lucro y donó el sitio a la Archaeological Conservancy. Durante la siguiente década, arqueólogos y voluntarios de todo el mundo excavaron aproximadamente el 3% del yacimiento. Desenterraron más de 2.600.000 artefactos. No es una errata. Excavando solo un 3% del yacimiento, más de 650.000 pertenecen a la era Clovis, consagrando a Gault como uno de los yacimientos Clovis más grandes de Norteamérica. Pero el hallazgo que lo cambió todo yacía más abajo. Bajo las capas Clovis, en sedimentos más antiguos, los arqueólogos hallaron herramientas con una antigüedad de 2.000 a 4.000 años anterior a Clovis. La datación por luminiscencia estimulada ópticamente sitúa las capas más antiguas hace 16.000 o 20.000 años. Gault se convirtió en una prueba clave que desmanteló la teoría de Clovis I, la idea que había dominado la arqueología americana durante 50 años. Los libros de texto decían que los primeros humanos llegaron a América hace unos 13.500 años, pero Gault demostró que ya estaban aquí mucho antes. El yacimiento contiene los 11 estilos tecnológicos culturales de Texas Central, el único lugar del estado con la secuencia completa. Alberga piedras grabadas con patrones geométricos que datan de la época Clovis, lo que podría representar algunas de las obras de arte más antiguas del continente. Además, es uno de los apenas 20 sitios de caza de mamuts en Estados Unidos. Los restos fósiles incluyen mamuts, bisontes, caballos, ciervos, conejos, aves y tortugas, desafiando la antigua creencia de que los Clovis eran cazadores exclusivos de megafauna. Un pastizal de ganado cerca de Georgetown reescribió en silencio la llegada humana al
hemisferio occidental. Y el 97% del yacimiento todavía no ha sido excavado. Cualquier otro secreto enterrado junto al arroyo Buttermilk Creek lleva esperando. Durante al menos 16.000 años. Puede esperar un poco más. Estos 10 yacimientos son reales. El túmulo funerario de 5.000 años. El acantilado cubierto por 1.500 pinturas. La muralla subterránea. El pastizal de vacas que destrozó los manuales. Todo es real. Y casi nadie habla de esto. Dale a me gusta si acaba de descubrir que en Texas hay estructuras más viejas que las pirámides. Y suscríbete, porque los secretos ocultos, a plena vista, por todo el estado, son cada vez más extraños.